Francisco Pizarro pregunta, ¿cuál es el rol de los sectores laborales que tienen, de los sectores obreros que tienen buenas condiciones laborales? ¿Qué rol cumple? Esta pregunta tiene un problema, no existen las buenas condiciones laborales. Hay una confusión, de concepto. El trabajo en la sociedad dividida en clases, y particularmente en el capitalismo, es un trabajo alienado. Es decir, que el hombre trabaja para vivir. La vida es una consecuencia de la explotación social. No hay una motivación propia, humana, de ese desarrollo. ¿Qué significa que las condiciones laborales serían buenas? Podría tener un salario mejor que otra persona. En todo caso, se podrá ir a lo mejor a la Costa Azul en algún verano. Pero eso no le quita que fuera de los 20 días esos, los 345 días anteriores, se levanta a la mañana, va a laburar para otro, vuelve y se va a dormir. Es decir, no se ha emancipado de esa esclavitud del trabajo asalariado. Entonces viene la pregunta que me imagino a algunos se le va a ocurrir, pero eso existe. Naturalmente que existe. Lo característico de la época que vivimos es el desenvolvimiento de una productividad del trabajo tan gigantesca que con la mitad de horas que se trabajan ahora se podría perfectamente mantener o satisfacer la necesidad de toda la humanidad y dar un tiempo libre, de modo que el tiempo que se dedica a un trabajo, digamos, forzado, es una fracción del tiempo libre humano. Y por lo tanto, la condición de vida de uno está determinado por su tiempo libre y no al revés, por su tiempo obligado, por su tiempo forzado. Y la acumulación capitalista es cada vez más veloz y se disipa en cosas impresionantes. Por ejemplo, en la carrera armamentista, por ejemplo, en las guerras. Por ejemplo, en un derroche descomunal. ¿Por qué es necesario ese derroche? Porque hay que mantener el sistema. Hay que mantenerlo frente a la clase obrera, con guerra de opresión, y hay que mantenerlo frente a otros rivales capitalistas por medio de guerras interimperialistas. Este es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto de la cuestión es que gran parte de la riqueza acumulada en manos del capital es completamente ficticia, porque son acciones, son papeles de deuda pública, que le dan una renta o un dividendo, digamos, al capitalista, y que con operaciones, y que sobre esta base opera todo un capital de fondos de inversiones, de fondos de cobertura, de operaciones de mercado abierto, de operaciones interbancarias, que moviliza ese dinero para crear nuevo dinero, sin el más mínimo aporte a la creación de nuevo valor. Ahora, esto implica que los que crean ese valor, que son los trabajadores, tienen que ir cayendo en la distribución del ingreso nacional. Porque por ficticio que sea tener una acción, por ficticio que sea tener una deuda que un Estado no puede pagar, por ficticio que sea el dinero que has colocado en un fondo común y lo que fuere, te da derecho bajo el capitalismo a cobrar un dividendo, a cobrar una renta, y por lo tanto hay que obtener esa renta y hay que obtener ese dividendo. Sin embargo, el titular no ejerce ninguna función útil desde el punto de vista del desarrollo productivo. Entonces, la pregunta es interesante porque no sé qué imaginaba Francisco sobre el rol de los sectores obreros que tienen buenas condiciones laborales. Probablemente habrá pensado
Bueno, si tienen buenas condiciones laborales, le dan la espalda a la lucha. Y los que tienen peores condiciones laborales, por ejemplo, los trabajadores desocupados, y no es una contradicción, porque los trabajadores desocupados tienen que buscarse changa, porque ustedes no crean que va a vivir con los 15.000 pesos que le da el gobierno, ni con una asignación por hijo. Tienen que hacer changas, tiene que ser el trabajo más precario que puede haber. Dice, bueno, esos son los obreros que tendrían un rol revolucionario y estos que un salario superior tendrían otro. En ambos casos tenemos una profunda alienación humana, donde la condición humana es enajenada al capital. Esto es irrevocable para los dos y a los dos les plantea una lucha a muerte. Ahora, en más de una ocasión, ese que acá figura como condiciones laborales mejores, ha desempeñado un papel revolucionario extraordinario. Por ejemplo, en el Cordobazo. El Cordobazo nació con una huelga activa decretada en la fábrica Renault. La industria automotriz era la que mejor pagaba salarios. ¿Y entonces de qué se quejaban? Bueno, se quejaban de que esos muy buenos salarios no correspondían a la calidad de su propio trabajo, que querían un salario superior, ¿no es cierto? Pero además tenían la siguiente ventaja, que podían leer diarios, concurrir a espectáculos culturales, artísticos, escuchar conferencias y por lo tanto desarrollar una comprensión de los problemas del país mejor que a lo mejor que otro obrero que tiene que estar 20 horas para llegar a una migaja. Son dos polos diferentes. Lo mismo ocurrió en la gran huelga general de junio y julio del año 1975, que fue iniciada por la fábrica Ford, de nuevo la industria automotriz, y por la fábrica de tractores que Fiat tenía en Sauce Viejo, en el conurbano de la ciudad capital de Santa Fe, y que arrastró, digamos, a las grandes empresas metalúrgicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el problema no es empezar a hacer distinciones sociológicas demasiado arbitrarias. El problema fundamental es el rol que desempeñan los partidos que dicen que son socialistas. Si ejercen sobre una masa diferenciada de obreros que están en distintas condiciones sociales, de obreros a los que la Oficina de Recursos Humanos obliga a competir o estimula a competir con otros obreros, por ejemplo con los sistemas de premios a la producción, y de muchas otras maneras, porque el trabajo psicológico de las oficinas de recursos humanos solo son una fábrica, se estudia a nivel mundial y se trabaja a nivel mundial. En ese sentido, la función de un partido revolucionario es, a través de su actividad de propaganda, de agitación y de organización, unificar los elementos comunes de la clase, que es el hecho de que es una clase explotada y que se va a emancipar luchando contra esa explotación y aboliendo las condiciones sociales de esa explotación que es la sociedad capitalista.